encontramos de nuevo con ustedes en Troya TV, desde la República Dominicana, la joya del Caribe para el mundo. Miguel Ángel Rodríguez y Emilas Pereira. Estaremos con ustedes conversando en otra entrega más de Troya TV. Está claro, sobre historia remota, sobre historia del presente y sobre cultura. Así que no se lo pierdan, pues hoy tenemos a una persona profundamente conocedora de un tema que nos interesa muchísimo, Francisco Alberto Camaño Deñó y su expedición que desembarcó en Caracoles en el 1973. Nos complace muchísimo estar aquí en Troya TV con un gran invitado que tenemos el privilegio de tener, René Fortunato. Miguel Ángel, destacado cineasta dominicano, productor de documentales históricos sumamente exitosos. Qué bueno, es un investigador de mucha categoría y hoy con él vamos a tener el privilegio de hablar sobre unos libros que se publicaron el año pasado, especialmente del Diario de Camaño, 1967-1973, y también de 2 tomos que tienen correspondencias y otros documentos. ¿Cómo estás, René? Yo estoy muy bien, feliz de reencontrarme con 2 viejos amigos. Sí, no vamos a sacar las cuentas porque ya sí, no se puede. Pero creo que lo más importante es que hablemos hoy de estas publicaciones, especialmente del Diario de Camaño. Yo sé que tú tuviste mucho que ver con la divulgación de estos tomos, que fue un verdadero acontecimiento editorial de mucha importancia para la historia de nuestro país. ¿Cómo tú te involucras en la investigación para que finalmente este diario haya sido publicado y los demás tomos, los 2 tomos? El comienzo con el proyecto de la Trinchera del Honor. A ver que la mayoría de la gente conoce, el trabajo que más conocen mío es ese, la Trinchera del Honor, donde traté la guerra de abril. Entonces yo me quedé con el proyecto pendiente de como de una segunda parte. ¿Qué fue de Camaño después de la guerra? Entonces pasaron tantos años y siempre la gente me decía, una segunda parte, entonces, el Camaño de posguerra es el Camaño en Cuba. Entonces por eso pasó tantos años para hacer una segunda parte, que que finalmente la hice el año pasado, que fue Camaño de militar a guerrillero. Entonces, porque la mayor parte del periodo lo pasó clandestino en Cuba. ¿Qué sucede? Que en el proceso de investigación bibliográfica que suelo hacer para hacer mis documentales, necesitaba accesar a los archivos personales de Camaño para poder nutrir la fotografía. Entonces ahí el diario jugó un papel importante. Entonces comencé a rastrear el diario. El diario estaba, digamos, disperso. Habían publicado algunos fragmentos en los periódicos, fulano tenía una parte, el otro otra parte. Pero entonces hice la gestión y los esfuerzos para contactar a Vicenta Vélez Catrén, que fue la última pareja del coronel Camaño. Y luego de una serie de gestiones y de condiciones y cosas de estas, llegamos a accesar a una parte del diario, pues ya no lo tenía todo. Entonces, a través de ella, pudimos, buscando lo original del diario, encontramos otro documento tan interesante. Por eso es que el diario sale acompañado de 2 volúmenes, porque la correspondencia, los informes de inteligencia y una serie de escritos que tenía Camaño aparecieron buscando el diario, y ahí salieron los otros volúmenes. Creo que hay que precisar que estas publicaciones fueron hechas por el Archivo General de la Nación. Correcto. Dentro de sus colecciones editoriales. Exactamente, porque lo que hice es que luego de tener el archivo, hablé con Roberto Casá para estimularlo y proponerle que el archivo asumiera la publicación. A él le pareció muy buena la idea, la acogió con entusiasmo, le hicimos una visita a Vicenta Vélez, él y yo y Andrés, y conversamos con ella y la convencimos para que autorizara, como de hecho hizo, la publicación. Y el archivo lo asumió y lo publicó, y no solamente eso, que contrató a Andrés Blanco, que tiene larga data en eso de publicación de libros, para que tuviera el cuidado de la edición. Y con los trabajos, con los materiales que yo había conseguido, las fotografías, por ejemplo, la mayoría son del documental Camaño militar a guerrillero, se hizo. Y para complementar el diario, publicamos el libreto original del documental, porque en el libreto hay datos que no aparecen en el diario, que se complementa con ese texto. René, precisamente el documental que tú presentaste, de la cual yo pude participar, tú hablas de militar a guerrillero, pero creo que Camaño se debe dividir en varias etapas. La etapa de militar, donde participó, por ejemplo, de manera destacada o mencionado
en Palmasola, luego entonces cuando era director aquí de los Cacos Blancos, en la movilización estudiantil, donde incluso falleció una jovencita estudiante muy importante, creo que apellido Ricardo, creo, si no recuerdo, si no más recuerdo. Y esa parte, ¿no? Y luego la otra parte del 28 de abril, ¿no? Hasta la salida de él para Londres. Y la otra etapa donde ya él participa, donde sale de Londres a Cuba y de Cuba hacia la República Dominicana. ¿Cómo tú enfocas la primera parte de Camaño? Bueno, como te dije, en la trinchera del honor se muestra el Camaño, el héroe nacional, que se convirtió él el 24 de abril hasta septiembre, los 6 meses que duró la guerra, porque él fue quien encabezó la resistencia. Digamos que ese es su periodo de mayor brillantez y el que le ganó un lugar de honor en la historia dominicana. En el documental de Militar a Guerrillero, ciertamente se divide en 3 Camaños. Se dice, hay un texto que señala que existen 3 Camaños. El Camaño de antes de la guerra, que es el Camaño el de Palmasola, que eso fue en el 62. El de los Cacos Blancos, que fue el después del golpe de Estado y todo esto, y el de la guerra de abril, digamos que es el que rompe con la tradición, conservadora de las Fuerzas Armadas. Y el Camaño de posguerra, es el Camaño de la guerrilla, es el Camaño que se va a Cuba. Entonces, el documental que hice centra su atención en ese Camaño, ¿ve? En la lectura que tuvo, en el proceso de transformación que sufrió durante su permanencia en Cuba, en los campos de entrenamiento. Esa es la mayor parte del documental y es la mayor parte, bueno, de estos volúmenes, que solamente, por ejemplo, este segundo volumen está en la correspondencia. Ahí se puede ver el esfuerzo que él hizo en Cuba por hacer un ejército para intervenir en Santo Domingo y derrocar al gobierno de Joaquín Balaguer, al que se le atribuyen una serie de acciones censurables, ¿ve? Para no usar los términos que usábamos antes. Bueno, la lectura del diario de Camaño, que precisamente se concentra en su etapa en Cuba, es muy reveladora en muchos sentidos. Y creo que en gran medida explica el por qué el desembarco del 73 fracasó. ¿Qué en este orden, qué para ti fue lo más revelador, tú que has estado estudiando el personaje, sus circunstancias, qué fue lo que más te reveló este diario respecto a los preparativos para el desembarco? Fíjate, para todo el mundo fue una sorpresa que él desembarcara con ocho personas. Y tomando tu pregunta de lo más revelador fue su relación con la Revolución Cubana. O sea, ¿qué lo hace él salir de Cuba con tan poco hombre? Entonces habría que ver aquí en este diario y sobre todo en los documentos también la relación conflictiva con la Revolución Cubana. Lo que sucede y viene a ser que en nuestro país tenemos aliados de la Revolución Cubana que se ofenden si uno critica a los cubanos. Es una cosa, a mí había gente que me ha acabado, que yo acabo con... O sea, cuando se le dicen la verdad, se molestan porque un fanatismo... Aquí bueno... Pues pero hay que decir las cosas. Hay que decirlas. Entonces, no importa que gusten o no exacto, gusten. Entonces esa ha sido mi conducta y la mantendré siempre. Entonces, ¿qué sucede? La relación de Camaño con la Revolución Cubana tiene mucho que ver con ese desembarco desesperado, digamos. Porque, y te insisto, es para mí lo más revelador, su relación sobre todo directa con Fidel Castro. Cuando él llega en el 67, a Camaño lo reciben como un héroe nacional, como un jefe de Estado. Eso es mucha ceremonia. Le da un paseo por toda Cuba en helicóptero, mostrando los avances. Andaba con la viuda del Che Guevara, la señora Mars, y en fin, y los recibieron en el Comité Central. Bueno, todo un jefe de Estado. Y eso lo cuenta Narciso Isacón en su libro, que le prometieron que cuando él desembarcara, hasta apoyo aéreo le iban a dar. Estamos hablando del 67. Pero las cosas fueron cambiando. Y ya para el 70 le fueron bajando, digamos, los humos, las promesas fueron... Claro, él le agradece a los cubanos que lo mantuvieron en una casa con toda la facilidad, a él, a sus hijos, porque después tuvo los otros hijos allá. O sea, tuvo todo en términos materiales, pero la promesa de que lo iban a apoyar para desembarcar, esa no se cumplió. ¿Qué sucede? Que todos recordamos aquí que el 12 de enero de 1972, Amaury Germán Aristi
y sus aliados aquí en República Dominicana, el Comando de Resistencia, tuvieron el día entero resistiendo a las tropas del gobierno balaguerista y fueron aniquilados. Eso provocó un impacto enorme en Camaño allá. Entonces, ahí es que está la génesis de por qué él decide venir. Ya él tenía que venir como sea, porque ya si los aliados de él aquí, con los cuales tenía contradicciones, y se inmolaron, digamos, y dieron su vida por ese proyecto de él, ya él allá en Cuba dijo, bueno, pues aquí me voy como sea. ¿Ves? Y los cubanos finalmente se vieron ya precisados a darle las condiciones que él quería, que esas son otras de cómo salió. René, precisamente hay 4 cartas del coronel Camaño que le dirige a Fidel. Y a menos que no estén esas respuestas en los archivos del Estado cubano, no aparece respuesta de Fidel hacia Camaño. Y la última carta que él envía a Fidel, yo noto que tiene una profunda nostalgia y una profunda decepción con relación al apoyo que le brindaría de la revolución. Claro, esa carta es extremadamente conmovedora. Esa carta se escribió, esa carta se escribió después del 12 de enero. O sea, esa es la carta donde él le dice al final que le agradece todo el apoyo, claro, de la revolución, pero que por favor le cree las condiciones para él salir de Cuba y encontrarse con su amada tierra quisqueyana. O sea, le está, digamos, casi combinando a que haga. Eso es lo que dice la carta. Pero en términos personales y orales, ya el testimonio que yo tengo, él fue más lejos. ¿Tú ves? Él hasta, uno de los comandantes de la revolución que tenían contra él hasta lo amenazó con quitarlo del medio. Sí, o sea, él estaba realmente desesperado. ¿Tú ves? Ya había que darle sus condiciones porque él estaba ya al borde de una acción violenta. ¿Tú ves? Entonces, ya hemos repetido casi un cliché aquello de que el hombre es ser y sus circunstancias. ¿Ves? Entonces, en Camaño hay que ver también las circunstancias en que él decide salir de Cuba en esa situación. ¿Ves? Pero en las cartas que él envía... Bueno, disculpa que te interrumpa, pero sí, lo del repuesto de Fidel, en Cuba ese es el gran problema. En Cuba no dan respuesta de nada, no te dicen nada. O sea, yo hice todos los esfuerzos vivos por haber, para ver esa respuesta. Sí, no, los documentos relativos a él, o sea, a Camaño. O sea, hice todos los esfuerzos por la embajada, por los aliados allá, los amigos allá, por la embajada dominicana allá, por toda parte. Y no hay manera. Pues, ahí no hay manera. Entonces, ahí se cumple una máxima, creo que no sé si es Maquiavelo, ¿vale? Que dice, el poder se expresa con acciones. A ellos tú no tienes que accionar las acciones, lo que hicieron. No hay que Bueno, el silencio también es una respuesta. Y precisamente en torno a las circunstancias que enfrentó Camaño en Cuba, da la impresión de que él no hizo una lectura serena, desapasionada y equidistante de lo que se estaba viviendo en términos geopolíticos, en términos de la operatividad que se estaba dando en su relación con los compañeros y que se embarcó en una empresa suicida. Esa es la impresión que da a la distancia en que nos encontramos nosotros sin conexión emocional con esa situación. Claro, porque ya como tú bien lo dices, a la distancia. Entonces, en el contexto que usted ya, la información de él era controlada. O sea, no tenía como ahora, digamos, acceso a todas las informaciones. Por ejemplo, ese es un aspecto que no se ha tocado en ninguno de esos libros, casi nunca, pero lo voy a tocar ahora. Ese genio de la política dominicana, según Atkin, en términos maquiavélicos, que fue Joaquín Balaguer, jugó un papel importante en esa situación, en la actitud del gobierno. Es una especulación que voy a hacer porque no tengo datos, pero deduzco de los textos que he manejado, en esa situación de Fidel Castro con Camaño. ¿Cómo? En los años 70, Balaguer le tiró el caramelito de que iba a establecer relaciones con ella. Tengo un informe que le dieron facilidades con vaca y res y ayuda clandestinamente para Estados Unidos. O sea, tengo una serie de informes de cómo Balaguer, no es que cuando Fidel vino aquí se reunió con él y hasta de amigos se hablaron, pero Camaño no estaba al tanto de nada de eso. Porque una cosa es la política de Estado y otra cosa es los aliados políticos. Camaño era un aliado político de la Revolución Cubana, pero no era un estadista. No, y Fidel Castro es un revolucionario, pro de la revolución y todo, pero era un jefe de Estado. Tenía relaciones de Estado con otros y necesitaba... Entonces yo especulo que Balaguer jugó un papel digamos como dicen ahora, le metió una... Ay, Dios mío,
Sembró cizaña. Es una cizaña, o sea, una zancadilla, tú ves, entre esa relación. Porque, ¿cómo él iba a auspiciar de Fidel un desembarco en el país del presidente que le estaba prometiendo que posiblemente estaba evaluando, están los recortes de prensa ahí? Sí, hay posibilidad de que restablezcamos las relaciones con Cuba, en un momento que estaba totalmente bloqueado, que ningún país tenía, creo que solamente México tenía, después nadie tenía relaciones con ellos. Sí, pero déjame defender a Balaguer. Sí, no. Podría ser. Está en tu derecho. No, porque lo que te voy a preguntar está documentado. Por ejemplo, está documentado que había, o sea, una parte importante de la dirección del PSD y una parte importante de otro dirigente le advertían a Camaño que no había posibilidad en ese momento donde él le manifestaba eso que tú has dicho, ese interés, esa obsesión en venir al país. Le decía que no había posibilidad de que triunfara un proyecto de esa categoría. Inclusive, uno de los más lúcidos, a mi entender, fue, y siendo tan joven, Carlos Dores Cabral y Narciso Isacón, de que le advertían a él que lo que se estaba planteando con relación a la guerrilla y a la participación del sector rural no era posible. Y además hay unas cartas que le envía Juan Bosch a él diciéndole que no era que no se embarcara, sí, que tuviera cuidado, que no actuara con pasión, que no actuara, no se dejara llevar de la izquierda, porque la izquierda no tenía idea de cómo manejar lo que estaba sucediendo en ese momento en el pueblo dominicano. Porque el país del 65 ya no era el país del 73. Se habían producido muchísimos cambios. Y Juan Bosch, inclusive en el mismo 76, le envió unas cartas y le advierte de eso. Y por otro lado, y la segunda pregunta, para que la responda ahí mismo, en el 2012, recientemente, Bernardo Vega escribió un trabajo amplio donde establecía lo que estaba planeando con relación a Camaño y con relación a todo el movimiento de izquierda que se daba en América Latina con los Estados Unidos y antes inclusive de Balaguer tomar el poder. ¿Lo que estaba planeando quién? Sí, ¿Quién o sea, es decir, las negociaciones que se estaban llevando para que Camaño saliera, ¿no? Con relación al gobierno provisional que él encabezaba y en la otra parte que era Benoit, que tenía los dos gobiernos provisionales, Lyndon B. Johnson hablaba de la posibilidad de bloquear todo tipo de movimientos guerrilleros en toda América Latina a partir de la Revolución Cubana. Es decir, lo que quiere decir que Camaño sí estaba advertido de la situación que vivía la República Dominicana. Estaba advertido, se lo advirtió tanto Juan Bosch, tanto Dores Cabral como Narciso Saconde. Ok, fíjate una cosa. El personaje Camaño, ya él como personaje, hay que comprender cuál es su estructura de pensamiento y los valores éticos, morales y profesionales que le adornaban. Camaño no era político, Camaño era un militar. Entonces, cuando se le acerca Narciso Isacón, de Carlos Dores, teórico de la política y profesionales, y el mismo Juan Bosch, a hablar, a demostrarle todo eso, él está en la estructura de que órdenes, honor, o sea, los valores de Camaño eran el honor, el cumplimiento y el deber, los valores con los cuales él se formó en la academia militar y en la milicia. Y de hecho, la gente que llevó para allá era con esa actitud, obediencia total. Entonces, él no era político. Y al no ser político, no tuvo la capacidad de asimilar esos consejos que le dieron. Por ejemplo, él, cuando ya llega a Cuba, va con un compromiso de crear un ejército para desembarcar aquí. Ya es una cuestión de honor, ¿ve? Y que era mejor que hiciera una vida pública en Europa y seguir la vida política. Quizás eso hubiera sido lo mejor para él.
pero ya él no estaba en eso, ya para él sería una traición a su promesa, él le tiene una cita por ahí de cómo el concepto de la honorabilidad y del compromiso, ¿tú ves? Entonces, ciertamente digamos que ese es uno de los defectos del personaje. Este personaje que se llama Camaño tiene un defecto, digamos, en ese sentido, que era estrictamente militar. Por ejemplo, Fidel Castro no era militar, era más político, mira, él se hizo militar en la guerra, ¿entiendes? Es todo lo inverso. Sí, muy bien. Vamos a seguir en breve conversando sobre el diario de Camaño y otros tomos relativos a este gran personaje de la historia reciente dominicana.